Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículos 16, 17. Mateo 28, versículos 16 y 17. Eso está dentro de la gran comisión, el llamado de la gran comisión. Listo, lo voy a leer primero acá en Reina Valera. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Muy bien, vamos a leerlo ahora aquí al frente todos en otra versión. A la voz de tres: 1, 2, 3, duro. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu amor, tu bondad, por tu palabra. Háblanos, por favor. Estamos sedientos de que nos hable. No queremos que sea un hombre, Señor, ni nos volvamos de aquellos que tan solo en circunstancias o sueños, que también lo puedes hacer. Queremos que tu voz a través de la Biblia sea implantada en nuestro corazón. Gracias por esta mañana. Espíritu Santo, ven, trae de tu dirección, trae paz, Señor. Quita todo cansancio, quita toda interrupción que se pueda levantar en medio de la enseñanza. Y pase lo que pase, te prometemos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien, esto que está pasando hoy es la gran comisión. ¿A quién le estaba dando el Señor Jesucristo la gran comisión? A los discípulos. Ok, a los discípulos. Ojo, una vez les decía, y para los que no saben, la Biblia, la palabra cristiano la toca tan solo 2 veces. Mientras que la palabra discípulo está muchas veces. Lo que Dios quiere después de salvar, cambiar tu vida, es hacerte un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa un aprendiz, no solo un seguidor, es alguien que aprende de su maestro. Por eso leemos nosotros la Biblia. No tiene sentido nosotros creer en Dios, pero no tratar de caminar sus pasos o seguir sus huellas. Nuestro modelo por excelencia es nuestro Redentor y se llama Jesucristo. Hay mucha gente que cree en Dios, ¿cierto? Mucha gente que cree en Dios, pero seguirle a Él, obedecerle a Él, esa es la pregunta, ese es el dilema, ¿cierto? Como diría el filósofo, ese es el dilema. Entonces, aquí leemos cómo el Señor a sus discípulos les deja una tarea, pero antes de esa tarea está hablando Mateo. ¿Qué pasó? Él mostró ahí las características de un auténtico discípulo. Y ahí encontramos 2 características del auténtico discípulo. Vamos a leer de nuevo el texto y ustedes me van a decir las características de un auténtico discípulo de Cristo. La primera dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuál característica es? ¿Cuál es? Obediencia, muy bien. Y la segunda dice: y cuando le vieron, le adoraron. ¿Cuál es la segunda? Adoración. Deme las 2 características de un verdadero discípulo, de un discípulo auténtico. Y adoración. Muy bien, la obediencia y la adoración. Hay más, pero aquí el Señor dejó plasmado algo poderoso en este texto. ¿Obediencia a qué? A su palabra, a sus mandatos, ¿cierto? A lo que Él dice. Obediencia a Él. Muy bien. ¿Por qué puse características de un auténtico discípulo? Porque algo auténtico es lo que es realmente, ¿cierto? Lo que parece, es lo que dicen que es. Lo auténtico es algo que no es copia, es real, es original. Dios quiere hijos, discípulos.
No solo seguidores, multitudes. Está bien seguirle, pero Él quiere discípulos, que vivamos su vida, que vivamos su palabra en todo, en obediencia y en adoración. Mateo 28 está hablando sobre esas características, la obediencia, ¿cierto? Y la adoración. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de alguien quien manda. Eso es obediencia, repito, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad de quien manda. Ahora, ¿cuántos creen que para Dios es importante que su pueblo obedezca? Levante la mano o digan amén. Claro, claro. Es más, vámonos a la historia, ¿cierto? A la historia. ¿Cuál es el pecado original? ¿Cierto? Nos dijeron que el pecado original era otra cosa. No, el pecado original del hombre fue la desobediencia. El Señor le dijo, no puedes comer del árbol, ¿cierto? Del conocimiento del bien y del mal. Y él desobedeció. Ese es el problema. Si ustedes van a ver la línea de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar a través de la Biblia la importancia de la obediencia. Es el llamado de Dios. Por ahí Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y son más versículos de las maldiciones de la desobediencia que las bendiciones de la obediencia. La obediencia es muy importante. Ellos acudieron. Ahora, yo quiero mirar en la Biblia si realmente ellos acudieron en una obediencia inmediata, los discípulos. Bueno, antes de meternos ahí, hay una historia en el Antiguo Testamento, rápido lo voy a decir como parte de la introducción también, donde el pueblo pidió rey. El pueblo no veían a Dios, entonces querían a alguien visible y pidieron rey. Y el Señor dijo, bueno, ellos no me desecharon a mí, perdón, a ti, le dijo el profeta, fue a mí, ponle rey. Y les puso un rey llamado Saúl. Saúl tenía que, cierto, hacer las veces de gobernante sobre un pueblo que era bien rebelde, como somos los humanos generalmente con Dios. Y Saúl, Dios le dio una orden a través del profeta, tienes que acabar una cantidad de pueblos y no puedes dejar nada de esos pueblos, ni sus reyes. Sin embargo, Saúl desobedeció. Él desobedeció la orden que el Señor le había dado a través del profeta y se guardó unos cuantos becerritos, terneritos, ovejitas y guardó la vida del rey. Ahora, el profeta, Dios le dice, mire lo que ha hecho este hombre, ve y habla con él. El profeta llega donde él y le dice, ¿qué has hecho? No, pues obedecer a Dios, acabé con este pueblo. No, Señor, porque usted reservó cosas y Dios le había mandado a que acabara con todo. Y él dijo, no, ¿cuáles cosas? ¿Qué son los bramidos que yo oigo en sus corrales? Y quizás esto es una buena aplicación en el tema de la obediencia para preguntar, ¿cuántos estamos obedeciendo a Dios? Porque de pronto se escuchan bramidos en nuestros corrales. Cositas que hemos conservado, que ha sido desobediencia frente a Dios. En fin, él dice, pero bueno, yo guardé unas ovejitas y unas vacas y unos bueyes para presentar delante de mi Dios holocausto. Y mire lo que le dice el profeta, es el primer libro de Samuel 15:22. Yo lo leo acá, dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está diciendo, es mejor que el sacrificio y que el holocausto es la obediencia y el prestar atención a Dios. ¿Cómo lo aplicaríamos en estos tiempos que ya no hacemos sacrificios? Ya hubo un sacrificio para siempre, el del Cordero de Dios, Cristo. Ahora nuestros sacrificios de alabanza, nuestros sacrificios de entrega a nuestra vida para el Señor. Pero al Señor no le interesa los sacrificios de alabanza, que nuestro sacrificio sea para Dios, servir en la iglesia, en la alabanza, en los servidores, en los niños. A Dios eso no le interesa realmente tanto como la obediencia de tu corazón. Muchos dicen, ay, pero yo le canto a Dios. Bueno, lo voy a poner afuera. Hay gente que afuera cree en Dios a su manera, muy mezcladito. Ahora, desobedecen a Dios matando, como quizás vendiendo sustancias que hagan daño a otros. Aunque esas sustancias matan, el sacrificio ellos lo hacen para tapar su desobediencia, dándole mercaditos a otros. Y eso no tiene sentido. Delante de Dios eso no funciona. O sea, yo puedo ser un desobediente deshonrando a mi pareja, deshonrando a mis hijos, deshonrando a mis padres, golpeándome con la gente, haciéndole daño a otros,
pero en el fondo soy bueno porque ayudo a los pobres. A los pobres hay que ayudarles, sí, Señor, pero Dios requiere que nuestra vida sea una vida de obediencia. Él nos llama a la obediencia porque eso será de testimonio para los demás. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, volviendo a Mateo, aquí el Señor les había dado una orden de ir a Galilea y ellos llegaron. Pero vamos a ver qué tan pronto fueron ellos para obedecer. Para estudiar este texto, y hoy voy a hacer la tarea con ustedes. Uno, para estudiar la Biblia, tiene algunas herramientas muy buenas para entender lo que Dios nos quiere hablar. Y esas herramientas hoy se las voy a decir rápido y ustedes me van a ayudar. Mejor dicho, ¿cuántos han ido a un restaurante donde les ha tocado esperar, pero mientras tanto miran cómo preparan la comida? Eso vamos a hacer esta mañana, ¿cierto? Ver, aquí vamos a ir preparando y Dios va a ir hablando a nuestras vidas. Hay unas herramientas que nos sirven entonces para entender. Mateo de nuevo 28, 16, 17 dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. La primera herramienta para uno entender un poco más lo que Dios quiere hablar en la Biblia es la herramienta del contexto geográfico. El contexto geográfico. ¿Dónde estaban ellos en ese momento? ¿Dónde? En Galilea, ya eso nos da una luz. Pero ¿de dónde venían ellos? De Jerusalén. Entonces, antes estaban en Jerusalén, ahora están en Galilea. ¿Por qué están en Galilea? Vamos a descubrirlo. Ellos fueron a Galilea y vamos a ver si lo hicieron muy obedientes. Ya vimos el contexto geográfico, Galilea. Ahora vamos a ver el contexto cronológico. ¿En qué momento está pasando esta escena de la Biblia? Ayúdenme ustedes. ¿Quién dijo eso? Bien, Joana, en la resurrección. O sea, Cristo ya había muerto y había resucitado. Si vemos otros capítulos anteriores, Él estaba todavía, no había ido a la cruz. O sea, ya se había glorificado Cristo. Él murió y resucitó ¿a qué día? Al tercer día. De acuerdo a la historia, murió entonces un viernes y resucitó ¿qué día? Un domingo, después del día de reposo para los judíos, o sea, un domingo. Ahí hay una verdad teológica, pero también hay una verdad práctica, porque así es nuestro Señor, práctico en el fondo. ¿Por qué 3 días? Les citó Él. Porque el camino a pie entre Jerusalén y Galilea eran 3 días. Ya estamos descubriendo que Él era el que los había citado entonces en Galilea. Bueno, vamos a mirar. Continuemos, ya miramos contexto geográfico, que era Galilea, cronológico, ¿cierto? Después de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver el contexto inmediato, el antes y el después. ¿Qué habla antes la Biblia? Veamos el mismo capítulo 28, querida iglesia, ya me lo van a colocar. Versículo 1 en adelante habla sobre la resurrección, ¿cierto? Y llegaron Magdalena y la otra María al sepulcro. ¿A qué llegaron? Versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y les dio, y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, versículo 7, voy a saltar al 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, Él se los ha dicho. Mirando el contexto inmediato nos damos cuenta en el capítulo 28 que Jesús los había citado a ellos a Galilea, ¿cierto? Y ellos estaban en Galilea. Pero cuando los citó, ahí lo está recordando un ángel en la resurrección. Vamos a seguir mirando un poco más. Versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo, ahora es Jesús el que les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. En el contexto queda claro que el Señor los había citado en Galilea. Está claro lo que el Señor les había dicho. Querida iglesia, cuando Dios habla, Él espera que su pueblo obedezca. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta a la persona que está a tu lado: ¿cómo está tu obediencia a Dios? No, pues no sé cómo obedecerle porque no lo he escuchado. Claro, si tú aprendes a amar la palabra de Dios, que es la Biblia, encontrarás aquí en este libro vas a encontrar todo el direccionamiento que Dios tiene para su pueblo, para sus discípulos, para sus hijos.
A través de la Biblia tú vas a poder tener éxito en tu hogar. A través de la Biblia vas a tener éxito también, vas a lograr tener esa bendición en tu salud. La Biblia te enseña hasta batir la leche, hacer queso, sonar la nariz. Dice la Biblia que el que rezo suena su nariz, de ella sacará sangre, criar tus hijos, levantar una empresa. Como una empresa dice que el que quiere construir primero se siente, calcula los gastos, no, todo te lo enseña el Señor a través de su palabra. Ay, pero con este rencor que tengo en mi corazón, sencillo, Dios habla, perdona. ¿Qué tan difícil es entender cuando Él dice en su palabra que perdone? Bueno, no, lo difícil yo creo que no es entender, es obedecer. ¿Qué tan difícil es entender cuando Dios nos dice, no peques, deja de adulterar, deja de mentir, deja de robar? No, el tema creo que la gente que cree en Dios y ama a Dios no es conocer su voluntad. Su voluntad está explícita en la Biblia. El problema de los humanos, de nosotros, es la obediencia. Él los había citado a Galilea. Ellos llegaron, pero no llegaron muy rápido. Pero muy bien, ya miramos, ¿cierto? El cronológico, el inmediato. Pero hay algo en la Biblia que se llaman los textos de referencia. ¿Quién sabe qué son los textos de referencia? ¿Cuántos han leído en la Biblia que hay una letrica al lado de las palabras? ¿Se han visto? Esa letrica, en la parte de abajo, a pie de página, te lleva a otro texto que está hablando de lo mismo. Voy a mirar entonces ese de Galilea. Ahí en el versículo 16 está la letra A. Abajo me lleva en mi Biblia a Mateo 26, 32. Y ahí vamos a descubrir quién les puso la cita y cuándo les puso la cita. Mateo 26, 32. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, leamos desde el 31. Dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Espera, explico. El 31 les está diciendo: queridos, hemos pasado, bueno, no, sí, esto de ser cristiano es muy bacano, muy bien. ¿Qué me han visto hacer? Es sanar enfermos, orar, ¿cierto? Por los muertos. Hemos visto cómo le enseñas a la gente cambia. Muy bien, ahora les voy a dar una noticia. Tengo que morir. Ya creo que estaban ahí que, papi, ¿qué dijo? Que va a morir. Dice, pero tranquilos, yo voy a resucitar al tercer día y nos vemos. Vean el versículo que sigue y dice: seré herido y ustedes serán dispersos, pero, eso es un conector, versículo 32, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Jesús los citó en Galilea. Querida iglesia, no tiene sentido decir que creemos en Jesús o en Dios. Hoy estoy hablando por mí. Si no tenemos el deseo de obedecerle, porque la obediencia es una decisión y Él espera obediencia de sus hijos. Wow, es difícil obedecer a Dios. No es fácil, pero hay que tomar una decisión. Pero cuando tú obedeces a Dios, aunque sea difícil, a futuro es mejor para ti y para mí y para tu entorno. La desobediencia a Dios tarde o temprano también tendrá consecuencias. La consecuencia de Saúl fue desechado. No puede, pues Dios no puede con una persona que no quiera obedecer. Yo en alguna ocasión he hecho la misma pregunta: ¿cuántos tienen hijos? Levante la mano. ¿Cuántos de las cosas que más le piden a sus hijos es que les obedezcan? Supongamos que su hijo, usted le dice: hijo, por favor, vaya a tal lugar y haga este mandado. Y su hijo se le para y le dice: no voy a ir, pero pasé matemáticas. Estoy bien en el colegio. ¿Usted cómo se siente? ¿Usted qué diría? Diga, ¿usted qué diría? Ya sé, no, bueno. ¿No sabe con quién está hablando? Ah, ya sé dónde salió esa frase de las mamás. ¿Usted no sabe con quién está hablando? Su mamá, su papá me respetan. Un padre, bueno, eres el mejor del colegio, pero yo anhelo obediencia. Ahora, hijos, yo sé que algunos están, bueno, va a ser obediente, pero va a ser vago. No, tampoco es. Parte de la obediencia es que también responda con cada una de sus obligaciones, y entre esas es estudiar, trabajar,
salir adelante, amar a Dios. Pero la medida de tu obediencia a Dios la tendrán tus hijos. Qué triste eso. Porque nosotros somos la medida de obediencia para nuestros hijos. Ellos nos están viendo qué tan obedientes somos nosotros, o qué tanto Dios para nosotros es. Pero bueno, aquí ya vimos entonces en el contexto inmediato, ya vimos el texto de referencia, pero hay otra cosa, otra herramienta para estudiar la Biblia que se llaman los textos paralelos. ¿Qué son los textos paralelos? Se los voy a explicar de esta manera. Un texto paralelo es el mismo acontecimiento narrado por otro con sus propias impresiones. Ustedes van a notar que esos textos paralelos son unos versículos y capítulos que aparecen en el subtítulo. ¿Se han visto que al lado del subtítulo dice de Mateo capítulo 28, dice Marcos 16, dice Juan 21? Esos son textos paralelos. Son los mismos acontecimientos que vieron los otros evangelistas, pero lo explican de una manera diferente, aunque son verdad. Escúcheme en un momento. ¿Cómo así, pastor? Cada uno vio y algo le impresionó, y ahí podemos nosotros tomar mucho más profundidad de la enseñanza. Es inapropiado leer un texto de la Biblia sin mirar lo que está paralelo, lo que también otros vieron. Por eso nos dejaron esas letricas. La diferencia de cómo vemos las cosas es lo lindo en la vida del Señor. Hay muchos matices. Eso pasa entre hombre y mujer. Yo les he explicado en los cursos de parejas. Una mujer, cuando ve un accidente, responde muy diferente a un hombre, ¿cierto? Ese ejemplo yo lo he puesto. Una mujer ve una chica que se estrelló y llega a la casa llorando. Ay, es muy dura. ¿Qué pasó, amor? No, estoy impresionada. ¿Qué pasó? Una muchacha en una moto se accidentó. ¿Verdad? Pero que sí, tendría por ahí 19 años esa muchacha. Muy bonita, muy bonita. Pero murió algo. No, ahí estaba con sangre y tenía un pantalón blanco Estudio F. Porque eso sí vio ella. Y la blusa era sencilla, pero esas de Zara, que son buenas, que es cierto. Baratas pero buenas, muy bien. Uno tenía unas sandalias lo más de bonitas y tenía, yo creo que la chica era de buen estrato, ¿cierto? Muy jovencita y todo, pero ay, se aporreó y tenía sangre. Ella cuenta todo eso. Y eso es lo que vio una mujer. El hombre, ahora uno llega a la casa, llega uno como rascándose. ¿Qué pasó? No, una vieja se destortilló en la esquina. ¿Pero qué pasó? No sé, pero iban en una Big Wiz. Eso sí vio el hombre. La moto. La marca de la moto. Son dos impresiones diferentes, ¿cierto? Pero las dos son verdad. Aquí vemos, eso hace en los textos paralelos. Entonces voy a mirar un texto paralelo que habla la historia de lo que estamos viendo, ¿cierto? De esa cita en Galilea. Vamos rápido a Marcos capítulo 16, por favor. Y ya nos metemos, ya tenemos las 5 herramientas, los textos paralelos, contexto inmediato, de referencia, ¿cierto? El contexto geográfico. Marcos 16. Versículo 1, ¿cuántos están conmigo? Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién? A Jesús, ya había muerto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no se asuste, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a los discípulos, y ahí pone un énfasis en Pedro, no sé por qué. Seguro Pedro era buen líder o estaba con su duda, pero dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Allí le veréis como él dijo. Miren cómo él ve esta parte. Sigamos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie porque tenían miedo. Ellas no hicieron la tarea. No fueron a decirles. No, la cita en Galilea, para que ellos obedecieran, aunque ellos ya sabían. Vemos en Mateo que él les había dicho, yo voy a resucitar, muchachos, nos vemos en Galilea. Pero bueno, ellas no dijeron nada. Pero sigamos. Versículo 9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ojo, la Biblia solo dice María Magdalena que Jesús
le había echado 7 demonios, no que era prostituta. Entonces los que han tratado a María Magdalena de prostituta van a tener que pedir perdón en el cielo. Porque todos dicen, no, la Biblia no dice, es una mujer que estaba endemoniada y el Señor la sanó y se convirtió en una sierva ahí. Y él se le apareció a ella. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaba triste y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ya empezamos a darnos cuenta cuál es el problema, por qué la gente no obedece. Ellos no creyeron. Dile a la persona que está a tu lado, ¿te cuesta obedecer a Dios? Porque te cuesta creer. Ah, es fácil señalar al otro. Ahora dítelo a ti, te lo vas a decir tú mismo. Me cuesta obedecer a Dios porque me cuesta creerle. Ahí está el punto. ¿Seguimos? Paramos. ¿Seguimos? Ok, paramos. Sigamos. Versículo 12, pero después apareció, no le creyeron. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quién? Jesús. El mismo Jesús se le apareció estando ellos sentados. ¿Dónde estaban ellos? Sentados a la mesa. Y ahí Jesús les dijo: muchachos, llegué, les cumplí, me alegra que me estén esperando con fe. ¿Qué dice? Censuróles, les censuró. Otra versión dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Por último se apareció Jesús a los 11. Despacio, por favor, devuélvete. A los 11 mientras comían, les reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a lo que habían visto resucitado. Estoy notando que la obediencia tiene que ver con el creer. Más tú crees en el Señor, y la mejor manera de creerle es sumergirte en su palabra, en la Biblia, más obediencia tú le vas a dar. Mientras tanto, tan solo será como Saúl, sacrificios delante de Dios. Yo te canto y yo hago cositas buenas, pero seguiré en mi desobediencia. Él les reprendió. Pero volviendo al texto que es Mateo, con el que comenzamos, yo quiero hacer una pregunta. Ellos se demoraron, no creían, un ángel tuvo que decirle a ellas, una de ellas no quisieron decir, María Magdalena sí dijo, ellos no le creyeron. Pero viendo Mateo, volvamos a Mateo 28, por favor, 16. La pregunta es, ¿ellos fueron o no fueron? Mateo 28, 16. ¿Ellos fueron o no fueron? Ayúdenme. Y yendo, por favor, 16, gracias. Mas los 11 discípulos se fueron ¿fueron o no fueron? Sí fueron. Ellos sí fueron. Porque un discípulo que sea auténtico, tarde o temprano, obedecerá. ¿Cuántos aman a Dios acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos consideran que son discípulos de Cristo? Porque aman su palabra, creen en la resurrección. Aquí no les estamos hablando a los que vienen por primera vez de una religión. Estamos hablando de una relación con Jesús. El que se encuentra con Jesús tiene que cambiar. Su vida no puede seguir igual. Debemos evaluar eso. De hecho, hasta en la misma iglesia, la iglesia hoy en día se ha inclinado la balanza a los dones, cuando lo más poderoso es el fruto. Porque los dones son externos, el fruto es interno. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Ese fruto del Espíritu Santo en una persona que es discípulo de Cristo, su vida es diferente, empieza a cambiar, empieza a tomar control sobre su ira, empieza a tomar control, dominio propio frente al pecado, empieza a tomar control sobre su lengua, empieza a tomar control en su intimidad con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, empieza a ser una persona diferente. Enfrentamos las dificultades de otra manera, muy diferentes. Tarde o temprano, un discípulo obedece. Es que obedecer es una misión imposible para algunos,
Eso estaba preparado. No, mentira, no estaba preparado, pero gracias, me sirvió. ¿Cuántos quieren obedecer? Si decides esta misión, verás la bendición. Este mensaje se autodestruirá. Tarde o temprano nos pondremos, si somos discípulos, en el camino de la obediencia. El problema, como les dije, no es conocer la voluntad de Dios. El problema es estar en la actitud que ellos estaban en Marcos, sentados en la mesa. Sentados en la mesa mirando cómo vamos a obedecer a Dios. Ya estoy terminando. Tiempo volado. Uno de mis profesores que me enseña esto, que me enseñó en el tema de exégesis, él cuenta una historia real en su vida. Él dice que cuando él se iba a casar con la mujer que ahora es su esposa, hace muchos años, él es de otro país, dice que la citó en el centro, en esa época que no había celular, no había, ¿cierto? Eso era una angustia, yo no sé cómo podíamos vivir en esa época sin teléfono, ¿cierto? La persona no llegó y pues esperaba hasta la noche a ver qué le pasó, ¿cierto? Ni siquiera Viper, a muchos nos tocó sin Viper, escasamente era un teléfono, a mí me tocó escasamente el inalámbrico, que eso era una cosa grandísima, con una antena que uno jugaba espadachines, para eso era que me servía el teléfono inalámbrico en la casa. Y este hombre se fue para el centro con sus flores a la cita con esta mujer que estaba enamorada. Se pusieron la cita a las 3 de la tarde, ya le dijo, nos vemos a las 3. Él se paró en esa esquina a esperarla de una panadería, cuenta él, y llegaron las 3:30 y no llegó ella. Ya 3:30 y no llegaba. Él se quedó ahí plantado. 4 de la tarde, no llegaba. Quizás algunos de esta época ya se hubieran ido, porque hoy en día el amor ha cambiado, ¿cierto? O por lo menos el cortejo. En mi época tocaba ir a la casa, sentarse en la casa, hablar con la suegra, hablar con, ¿cierto? Ahora los pelados son, oiga, nos vemos en tal lugar, llega, y usted paga su parte, yo pago la mía. En mi época uno pagaba cuando invitaba a la chica. Es más, y a veces uno llevaba para los dos, pero si ella pedía más caro y tú, no, yo no quiero comer, estoy en ayuno, pero era que no le alcanzaba. Él 3:30 no llegaba, 4 de la tarde, nada, 4:30, no llegaba, 5 de la tarde, tampoco llegó, 5:30, nada, 6 de la tarde, llegó. Él estaba con sus flores ahí, 3 horas en una panadería esperando, sin poderse comunicar. Y ella le dice, antes de que te explique qué fue lo que me pasó, quiero que sepas que tú sí eres el hombre con el cual yo quiero compartir toda mi vida, porque esa expresión de amor por mí me honró. Y eso me hace pensar que hay un Jesús como un terco enamorado esperando que tú vayas a Galilea, que tú y yo obedezcamos el Galilea que nos está llamando. No sé cuál es tu Galilea, pero ahí está Jesús esperando. Está esperando que tú obedezcas. Y cuando tú obedezcas, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Bueno, voy a terminar. ¿Por qué Jesús quería que ellos fueran a Galilea? ¿Por qué creen ustedes? Jesús es llevado a su parecer. No, solo porque sí. No, hay una respuesta bíblica. Ya estoy terminando con esto. ¿Ya llegó Jorge? No. Capítulo 28, versículo 10, dice: y entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dale las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.
Cuando tú obedeces, ves a Dios en tu vida y en tu circunstancia por la cual tú estás orando. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Orar en eso que tanto están pidiendo. Pero perdónenme ser un poco fuerte. Somos tan orgullosos los humanos. Solo mira cómo tratamos a otros, cómo miramos, partiendo de lo que tengamos o no tengamos. Simplemente Dios para nosotros para muchos es una muletilla, una pata de conejo, algo para la suerte, para lograr lo que yo quiero. Pero Dios es más que eso. Dios es creador y Dios es redentor. Y Dios quiere que tú y yo, que somos vasijas de barro, podamos obedecer. Dice la Biblia, ¿o acaso la vasija le dirá al alfarero, no me hagas así, ni hagas así? No podemos. Quiere corazones humildes, que podamos a través de su palabra decir, yo obedezco. Tú me estás llamando, Señor, a perdonar, voy a perdonar. Ahí veré tu poder, porque este dolor me consume, pero yo voy. Mi Galilea se llama perdón, voy a Galilea, Señor. El Señor te está llamando, quizás, a dejar algo que te ha abrazado por años y te ha hecho daño, y no es la suegra. Ella también lo abraza a uno, pero no le hace daño. Puede ser un vicio, una dependencia, una persona, y no te estoy hablando de tu esposo o tu esposa. Hay relaciones nocivas entre novios que se están haciendo daño, se están golpeando inclusive. Que tú puedas decir, voy a obedecer, voy a detener esto que está dañando mi vida y quiero agradarte. El día que tú y yo empezamos a aprender esa obediencia, entonces estamos madurando. Yo veo en el video, ¿qué reflexión puedo sacar del video de los niños? Entre más pequeños, más difícil es obedecer. Entre más pequeño espiritualmente una persona y más pequeña en el camino del Señor, con respecto, yo digo, en su cristianismo, más desobediente será. Pero a medida que vamos avanzando, tenemos que ir aprendiendo la obediencia. Tenemos mucho más de nuestro corazón para entender. Hay personas que llevan años en el Señor. Es entendible en un nuevo, algunos que llevan años. Yo estoy aprendiendo. Fue el primero que habló Dios. Esta mañana yo lloraba en la madrugada, leyendo de nuevo esto y orando. Decía, yo he sido desobediente. Estos días yo me he sentido, Señor, enfermo. Me he sentido, yo he venido luchando con una gastritis. Yo he sido desobediente. Esta mañana me levanté maluco y junto a mi cama 3 paqueticos de tostacos, una botellita de H2O, chocolatinas, mi mecatico. Ese es mi pecadillo. Pero esa desobediencia ahora me estoy dando cuenta que me está afectando mi salud. Mi esposa en estos días con mi hija abrieron el cajón de mi escritorio y me mandaron una foto, un poco de papelitos de chocolatinas vacíos y me pone, te pillamos, risita nerviosa. Y yo cuando leía eso, yo me pilló. Pero yo en el fondo me estoy dando cuenta que por mi salud debo cuidarme, debo obedecer. ¿En qué te está hablando Dios, iglesia? Ahora, descubrí algo que la primera no dije, ahorita que lo leí de nuevo. Dice el texto, ya finalizando, dice, ellos llegaron, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Tarde o temprano obedecieron. Y cuando, ¿lo qué? Lo vieron. Para eso quería, lo vieron, le adoraban. El producto de un corazón de adoración para Dios es el producto de aquel que ve a Dios obrando en su vida, y eso es porque obedeció al Señor. La obediencia te lleva a verle y verle te lleva a adorarle. Qué poderoso es la palabra de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Gracias, Jorgito y chicos. Yo les digo cuándo vamos con la canción. Voy a orar. Estén listos.
Ve, mira lo que me encontré en la Biblia. Chocolatina ayer. No, pero me dijeron que en la noche. ¿Qué te está llamando Dios a obedecer? Lo verás. Qué paciencia la que Él tiene con nosotros. Cuánto amor tiene nuestro Jesús. Cuánto amor. Hasta que llegaron a Galilea. Cierra tus párpados ahí donde estás. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana. Entre todos pudimos sumergirnos en tu palabra, en algo que parece tan sencillo. El encontrar, Señor, las características de un discípulo auténtico: obediencia y adoración. Pero, Señor, la obediencia tiene que ser intencional. Y cada uno de los que está acá, así lleve muy poco tiempo, Señor, viniendo a la iglesia, o aún venga por primera vez, ellos te aman y tú les amas. Cada uno de los que estamos aquí sabemos en qué nos estás llamando a obedecer, soportar, creer. La desobediencia, Señor, es un acto de incredulidad frente a ti, y eso sí te ofende. Queremos pedirte perdón, Dios. Ayúdanos, Señor, a volver a ser de esos, aquellos que llevan años, que disfrutan los momentos con tu palabra. Tú nos estás llamando de nuevo a poder, Señor, verte. Eso tiene que ver con cercanía, con intimidad, con comunión, Señor. Ayúdanos, por favor, que podamos ser lo más diligentes en la obediencia. Estamos totalmente, Señor, seguros que nuestra desobediencia nos ha acarreado, Señor, en nuestras vidas muchos conflictos, muchos problemas, y tratamos de solucionarlo con otras cosas a nuestra manera: sacrificios, holocaustos, cosas que para ti no son válidas. Solo hoy nos llamas a detenernos y a reflexionar. Yo te pido que pongas hambre por tu palabra. Los que hoy tienen que obedecer en su restauración, que lo hagan, Señor. No cabe el orgullo, no cabe la altivez, no cabe nuestra arrogancia humana, Señor, frente a la obediencia de la restauración, del perdón, de la humildad, del humillarse. Es que el mundo nos enseña a enseñorearnos y a levantar nuestra cabeza, a mirar por encima. Tú nos enseñas a estar a tus pies, a reconocerte y a reconocer a los demás, pero sobre todo a reconocer tu palabra. Señor, no tiene sentido en ocasiones venir a una iglesia si en nuestro corazón no está el anhelo de obedecer lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Por favor, Señor, queremos verte. Queremos verte en esta circunstancia. Queremos verte en esta situación. Queremos verte en lo que estamos viviendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar esta canción todos, con un anhelo de obediencia en este día. Gracias, Señor, por obrar en nosotros, Espíritu Santo.